Mi nombre es Jenny Gaby Melo Canamejoy, soy psicóloga egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia 2010. Mi número de tarjeta profesional es 122134. Mi oficina es en el edificio Suramericana, calle Quinta, número 1216, oficina 502, perdón, carrera Quinta. ¿Dónde trabaja actualmente, psicóloga? Actualmente trabajo con la sociedad Firma Legal y también con otros profesionales del derecho y con la Secretaría de Educación Municipal. Díganos, desde su profesión como profesional en psicología, ¿está usted facultada para realizar dictámenes, informes y hace cuánto desempeña esas funciones? Sí, hace como psicóloga me desempeño apoyando los procesos como particular, eh, ya que el código deontológico del psicólogo colombiano en la última revisión del 2011 se establece en el título 3 en la nomenclatura A, B, C, M de las funciones del psicólogo que nosotros podemos hacer peritajes o dictámenes o informes psicológicos. ¿Usted ha realizado intervención en casos de delitos sexuales a menores de 14 años? Sí, desde mi experiencia, como se lo mencionaba, hace 7 años, alrededor de unos 13, 15 casos. En el caso del señor Isidoro, ¿puede indicarle a la judicatura cuál fue su intervención? Sí, la solicitud me la hizo usted, el abogado, y la familia. Mi trabajo consistió en hacer un informe psicosocial para dar cuenta de los hechos ocurridos alrededor de la denuncia que se le hizo al señor Isidoro con su familia, y el otro informe es el dictamen psicológico que se le hizo al señor Isidoro. La visita se le hizo en el Centro Penitenciario Villahermosa, Cali, para hacerle la evaluación, la entrevista y observación y la aplicación de los test psicológicos. Psicóloga Gaby, por favor, entonces refiéranos cuáles son los hallazgos en cada uno de esos informes. Bien, alrededor de los dos informes, como se lo mencioné, el informe psicosocial se hicieron unas entrevistas. Las personas que recuerdo que se entrevistaron fue a la esposa actual del señor Isidoro, que era la señora Esperanza, no recuerdo el apellido. Ella, con ella, la relación de ella, una relación de pareja de hacia 13 años. El señor Isidoro, aunque él tenía a su esposa, la señora Yolanda Quinayas, se le hizo la entrevista, perdón, a la señora Esperanza, a la hermana también, la señora Yolanda, no recuerdo el apellido, eh, y a unas sobrinas, a dos sobrinas. ¿Por qué la pertinencia de las sobrinas? Porque ellas convivieron mucho tiempo, hijas también de una hermana del señor Isidoro, convivieron mucho tiempo desde que eran infantes, para mirar cómo era la relación y la dinámica familiar. Eh, Eso desde el informe psicosocial. Y los resultados de ese informe que dan cuenta es que en ningún momento se presentó, aunque a lo largo de los años de convivencia con la familia no hubieron antecedentes de que el señor haya tenido acercamientos o haya vulnerado los derechos a alguno de los menores. Ya con el informe psicológico del señor realizado, que se hizo a partir de la visita que se le hizo en la penitenciaría, mmm, desde el trabajo desde el trabajo del psicólogo, cuando hablamos de un informe psicosocial, lo que utilizamos son unas pruebas técnicas psicológicas eh, científicas, comprobables y verificables, que son los test proyectivos o los test psicométricos. En este caso se le aplicó el test proyectivo de Macover, que es de figura humana. ¿Sí? Este test nos permite visualizar los rasgos de personalidad que pueda tener a la persona o al paciente que se aplique este test.
¿A partir de qué? Porque hay un manual o una guía para hacer el análisis de este tipo de test. Finalmente, las conclusiones que se hacen a partir de los hallazgos encontrados, tanto como otras técnicas que utilizamos los psicólogos, que es la observación, la entrevista, más la prueba que es la que nos da pues como los resultados. El señor Isidoro desde sus rasgos de personalidad no es una persona que presente una patología o una enfermedad degenerativa que lo haya inducido a acceder a un menor o a vulnerarle los derechos a un menor de edad. No presenta, no tengo obviamente en este momento en mis manos el informe, porque yo cuando el doctor me solicitó para esta audiencia, yo le di una mirada al informe que tengo, pero ese informe que yo tengo obviamente ya no tiene los soportes. Entonces, si hay otro profesional que pueda revisar esas pruebas que son las originales, yo a eso no le saco copia, porque desde el trabajo también está salvaguardar la confidencialidad del paciente o cliente. Eso se lo pasa a uno como tal al proceso, en estos casos, para otro profesional, o a un proceso como esto legal para lo que se requiera, ¿sí? Entonces, desde las conclusiones se parten de los soportes que tienen los informes. Pero ¿podría usted decirnos cuál fue la valoración del test psicológico en relación con el señor Isidoro? ¿A qué llegó usted? Los resultados, sí. Lo que le mencionaba, desde lo encontrado en la prueba proyectiva, no se evidencia que el señor tenga presente alguna patología como la pedofilia para que se considere que tenga esta inclinación sexual hacia los menores de edad. Lo que se encontró es que es una persona insegura, con problemas de autoestima, que por el contrario siempre desde la entrevista, porque ahí en la entrevista también hace alusión a otras personas que antes de la señora Esperanza estuvieron como que fueron en algún momento pareja temporal del señor Isidoro, y siempre fueron personas mayores de edad. Desde el análisis y desde la información dada por la que también es importante tener en cuenta por la familia, es que el señor Isidoro empezó una relación a muy temprana edad con la señora Yolanda, quien allá creo que es el apellido, cuando él era muy joven, creo que tenía como 20 y algo, y hablamos hasta los casi 60 años que tiene en este momento, y la señora es mayor que él. Él hablaba de una figura, se puede evidenciar en la prueba, una figura femenina extrapolarizada, con tendencia al temor, a la supresión. Hay mucho temor y hay esa necesidad maternal de siempre buscar pues como esas figuras femeninas que se acercan como a ese inconsciente guardado allá que tenemos, o en este caso el señor Isidoro, hacia la figura materna. Por eso podemos ver que la señora Esperanza, que también es mayor de edad, no recuerdo cuántos años le lleva, pero es la pareja actual que tiene, con la que ya lleva más de 13 años, pues permanente prácticamente, con quien ha tenido pues como ese encuentro cercano, amoroso, filial, sexual, en fin. Psicóloga, ¿es su experiencia profesional como tal en estas situaciones, desde el punto de vista ya de su profesión? Si hay 2 episodios sexuales que haya sido victimizada una persona, ¿cómo hace para usted dar un resultado preciso, diferenciándolo el uno del otro? Si es posible eso desde el punto de vista como profesional técnico, en este caso psicólogo. Es decir, obtener unos efectos postraumáticos que aclaren si no ha sido de una primera eventualidad o de una segunda eventualidad. Desde mi experiencia, cuando ocurre un evento traumático, y hay que tener claro algo, y es que desde salud mental
lo que para cada sujeto es algo, es traumático, para algo otro no, porque recordemos que también está esa condición de resiliencia. Bien, entonces podemos ver personas que sí se les ha vulnerado los derechos en cualquier esfera y que compromete el afecto y a veces hasta lo cognitivo, pero que las secuelas o consecuencias son diferentes, o a veces dentro de los procesos o tratamientos se logra, se logra de alguna manera sobrellevar esa situación. Pero si hablamos de dos eventos que le haya ocurrido a alguna persona, es complicado, o sea, hasta allá el profesional no podría llegar, porque tendría que haber una historia clínica donde dé cuenta de que desde el primer evento cuáles son las consecuencias que podemos ver, fisiológicas, físicas, comportamentales, que obviamente van a quedar una secuela, sí, porque somos seres humanos y por eso hablamos del daño a la salud mental. Pero si hay otro evento, pues eso le sumaría otro tipo de consecuencias, pero que sí van a aflorar unas consecuencias, pero de ahí determinar que cuáles son las consecuencias de un primer evento y que ésta le suman al segundo, no, no, porque nosotros somos seres humanos integrales, o sea, ningún ser humano podría hacerlo. No creo que exista un profesional que pueda abrir un cerebro y determinar cuáles son y los mismos profesionales pues lo hablamos de todas las esferas de la salud, que ni siquiera el neurólogo de conocer cuál área neuronal se afectó en esta o aquella. Si hablamos del hipotálamo, donde se concentran las emociones, el hipocampo, pues hay unos estudios, pero pues tampoco no se logra dimensionar el nivel de daño emocional, que es donde tenemos pues la parte afectiva. ¿Usted conoce el protocolo de SATAC? ¿Y qué puede usted decirnos en relación con ese examen frente a este tipo de entrevistas a niñas, niños o adolescentes que hayan sido abusados sexualmente? Sí, esa es una prueba proyectiva, que es de alguna manera, recordemos que la figura humana es de Macover, pero es para los adultos de los 14 en adelante, pero la de SATAC es para los pequeños, y es para esa como otras pruebas, porque igual yo he tenido, se puede manejar como el rompecabezas de la figura humana también, y es para no caer en que la entrevista o las preguntas sean direccionadas del profesional, entonces la manera más espontánea que el niño mencione cuando se dieron los tocamientos, de pronto en qué área sintió, o uno puede observar desde la afectación, desde lo físico, ¿no? Si hubo o no hubo ese tocamiento. Y desde ahí es que el profesional o nosotros, por ejemplo, yo que trabajo hace muchos años también con instituciones educativas, uno trae, digamos, cuando nosotros reportamos para ICBF es a través de ese dibujo donde el niño nos expresa o la angustia de que algo ocurrió allí, y que los profesionales, en este caso los psicólogos forenses, pues ahondan un poco más e investigan sobre si realmente hubo los tocamientos o el abuso o no se presentó, pero como tal los resultados de un profesional de salud mental, sea psicólogo forense o psicólogo clínico educativo, parten de unas pruebas científicas, como ya lo mencioné, verificables, que son las pruebas psicológicas. Para este caso, ¿usted conoció la entrevista rendida por la señora Aleida Segura Galíndez, de psicóloga clínica de Calvos, que funge como policía judicial en este caso? Pues en algún momento creo que la observé en la carpeta, pero no le hice estudio o análisis, porque pues yo creo que son unos resultados, ¿no? Usted en esos informes que se rinde sobre proyecciones de zona de tocamiento, se hacen normalmente, se suele hacer en los protocolos del SATAC. Sí, claro, pues dentro de lo que yo he conocido en varios procesos, cuando reviso la carpeta, los informes forenses siempre vienen con el soporte, que eso es lo que le da cuenta a los informes, ¿no? O sea, un informe sin eso es como el que yo tengo acá, sin soportes no tiene validez, porque detrás de un informe de esos tiene que estar un consentimiento informado del adulto o del menor, de una persona, como acá yo lo hice con el señor Isidoro.
De estos informes, ¿usted me entregó en algún documento a la defensa de lo que usted evaluó al señor Isidoro? Sí, claro, yo entrego los informes con mi acreditación, con mi experiencia, con la ley, donde les mencionaba sobre lo del Código Deontológico del Psicólogo y establece nuestras funciones. Está el informe con el consentimiento informado en el informe psicosocial de la persona que familiar, que me da el aval para yo poder entrar a interrogar y hacer esas entrevistas, el consentimiento informado de ellos, las entrevistas como tal ahí y mis soportes como profesional pasados por la notaría octava, que es donde yo hago autenticar eso y solo lo entrego al abogado como tal, yo no me quedo con eso. Y lo mismo con el informe psicológico que se le hizo al señor Isidoro en la penitenciaría, con los mismos soportes, con la misma acreditación, soportes, consentimiento informado y la prueba proyectiva de él, pasado por la autenticada notaría. Señoría, la defensa solicita ponérselo de presente a la psicóloga previa entrega o ponerse a la disposición de las partes, toda que este informe fue entregado como para anexarlo como prueba documental, entonces para que la psicóloga pues se refiere al mismo o lo reconozca, le dé autenticidad y poder solicitar ingrese como prueba documental para la defensa. Proceda, previo traslado a los demás efectos procesales. Psicóloga, ¿qué tiene usted en sus manos, por favor? Tengo el informe psicosocial, perdón, el informe psicológico, es un paquete, y el informe psicosocial, con todos los soportes como lo había mencionado y con los anexos. ¿Por qué lo reconoce, psicóloga? Porque yo lo realicé, porque lo firmé y porque aquí están mis documentos. Bien, su señoría, entonces solicito que por favor se acepten como prueba documental para la defensa de la teoría del caso. Al terminar el interrogatorio haremos lo propio. ¿La fiscalía va a hacer uso de contrainterrogatorio? Sí, su señoría, gracias. Proceda. Doctora Gaby Melo, buenos días. Buenos días. Usted ha indicado aquí y ha reconocido que hizo un informe psicosocial, ¿verdad? El fin de ese informe psicosocial era para determinar algún tipo de patología del señor Isidoro, ¿verdad? El informe psicosocial, no. El informe psicosocial se le hace a la familia. ¿Cuál era el fin de ese informe psicosocial? Como yo lo había mencionado, era para conocer datos relevantes alrededor de la denuncia impuesta alrededor del caso, por el caso que le presenta al señor Isidoro. Y dentro de ese informe psicosocial, usted indicó aquí que pudo establecer que la esposa del señor Isidoro se llamaba Yolanda Quinayas, ¿sí o no? Sí, sí, señor. ¿Y usted no cree, doctora, que para realizar ese informe psicosocial y poder establecer esa situación era importante que usted entrevistara
a ese núcleo familiar del señor Isidoro? Dentro de sus funciones, dentro de su experiencia, que ha dicho aquí de 10 años, porque tengo entendido que de 7 años, de 7 años dentro de su experiencia, de 7 años, ¿no cree usted que para realizar un informe psicosocial, como lo ha indicado, y que tenía conocimiento que el señor Isidoro tenía una esposa, otro núcleo familiar, haber realizado para hacer ese trabajo, esas entrevistas con ese núcleo familiar? ¿Estaríamos hablando de la entrevista a la señora Yolanda? No, no es posible porque de todas maneras a mí me contrató el abogado defensor y legalmente no se puede acercar a las víctimas. Y además, tengo entendido que cuando el señor Isidoro me contactó con su familia, ellos ya estaban separados y quien estaba ahí al pendiente del proceso era la señora Esperanza. Entonces, en este caso se le hizo la entrevista a la señora Esperanza, a la hermana, la señora Yolanda, ya le dije, Yolanda, la señora Yolanda Díaz, y a las sobrinas Yadira Marcela y Sandra Janet. Pero usted en ese informe psicosocial, ¿usted tiene una copia de antecedentes o no? Del núcleo familiar del señor Isidoro. Sí, esto sería como a partir de y la si entrevista. Entonces tiene esos antecedentes, ¿por qué razón no realizó algún tipo de entrevista? Usted como psicóloga, como profesional, ¿no cree que era importante para realizar unas conclusiones en ese tipo, de establecer con ese otro grupo familiar algún tipo de acercamiento? Objeción, señor A la juez. familia, Pregunta repetida. No hay lugar, puede contestar. Vuelvo y le repito, no sé si es que no le logro entender, pero es imposible porque desde los procesos, el acompañamiento que brindamos, no hay posibilidad de acercarse a la señora Yolanda. Tengo entendido que es prohibido. ¿Por qué lo tiene entendido que es prohibido con la señora Yolanda? Pues primero, no soy abogada, pero dentro de las cosas que se me ha dicho es que no nos podemos acercar a las víctimas. Y dentro de ese trabajo psicosocial, ¿usted pudo establecer que la señora Yolanda Quinayas, quien es la esposa del señor Isidoro Díaz, era la víctima en este caso? No, pero esta es el grupo familiar de parte de la víctima, porque tengo entendido que la víctima era una menor nieta de la señora Yolanda Quinayas. Entonces, por esa situación, doctora, si usted está haciendo un informe psicosocial para establecer esa familiaridad y poder verificar ese estado mental o alguna patología del señor Isidoro, ¿no cree usted que era importante entonces, si usted logró establecer que la víctima era una menor y que la señora Yolanda era la esposa del señor Isidoro, haber realizado esa Objeción, situación? señor juez. Ya le No hay respondí. lugar, puede contestar. Pues no quiero ser reiterativa, pero mi respuesta es la misma. No más me parece. preguntas, señor juez. La defensa va a hacer uso de redirecto.